comenzar en esta mañana haciendo una pregunta. ¿Qué es la vida para ti? ¿Qué es la vida para ti? ¿Qué es vivir para ti? Hay un autor llamado Malcolm Davenport. Él es autor de varios himnos en el siglo XIX. Y él da una pequeña cita, o más bien una pequeña definición de lo que es la vida. Y él dice, la vida es aquello para lo cual vivimos. La vida es aquello para lo cual vivimos. La vida es aquello para lo cual nos apasionamos. La vida es aquello para lo cual gastamos todas nuestras energías. La vida es aquello para lo cual desgastamos nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros pensamientos. Y generalmente todo lo que para lo cual vivimos es impuesto desde afuera para que nosotros vivamos. El trabajo, el descanso, acumular riquezas quizás, relaciones, vivimos por muchas cosas, pero generalmente todo lo que nos apasiona y lo que ha sido impuesto por este mundo está centrado en nosotros, en nuestros intereses y quizás intereses creados por este mundo. Generalmente todos los prospectos que nos presentan para vivir, para desgastar nuestra vida en este mundo, están diseñadas única y exclusivamente para nuestro propio beneficio. Por eso en esta mañana quiero, a través del texto de la palabra de Dios, dar una alternativa a todos los propósitos de vida diferentes que quizás hemos pensado en algún momento. Y el mensaje que quiero transmitirles en esta mañana a partir del texto de la palabra de Dios es que nuestras vidas tienen sentido cuando vivimos para exaltar a Cristo mientras servimos a otros. Voy a repetirlo. Nuestras vidas tienen sentido cuando vivimos para exaltar a Cristo mientras servimos a otros. Y he dividido este texto, estos versículos, en 3 partes. Quienes toman nota, en primer lugar, vamos a ver la prioridad del apóstol Pablo, en los versículos 18 al 20. Seguidamente vamos a entender el conflicto del apóstol Pablo en los versículos 21 al 33. Y finalmente vamos a ver el resultado de ese conflicto en el apóstol, los versículos 24 al 26. Muy bien. Entonces vamos a iniciar estudiando la prioridad del apóstol Pablo. Él ha venido orando por los filipenses. El apóstol Pablo está agradecido por los filipenses porque ellos le han enviado a él una contribución con Epafrodito y él está devolviendo esta carta muy interesados en que los filipenses progresen en el evangelio. Muy interesados que el evangelio progrese y él quiere comunicarles que sus prisiones no son un motivo para él entristecerse, sino que sus prisiones son una oportunidad para proclamar el evangelio. Por lo tanto, los filipenses, él les ha dicho en el versículo 12, 1:12, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo está atento a un veredicto. Él está prisionero en Roma, pero está esperando un veredicto que va a prolongar su vida o va a terminar con su vida. Todo depende de la decisión del tribunal romano. Sin embargo, él quiere que los filipenses conozcan que cualquiera sea el veredicto, va a producir un gozo en él. Dice el versículo 19,
porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu Santo. El apóstol Pablo sabe que los filipenses están orando por él, sabe que es por medio del Espíritu Santo que él va a recibir la fortaleza y el vigor para poder entender que va a recibir una liberación. Ahora, su liberación en este contexto no es salir de la cárcel. Debemos comprender que él no anhela simplemente que le den la libertad. Él anhela algo muy similar a lo que Job anhelaba, ser vindicado. Recordemos que Job está sufriendo, él no sabe que el enemigo de este mundo está acabando con él, con su familia, con sus bienes, con su salud, y sus amigos lo están señalando que algo debió haber hecho Job para merecer lo que está sucediendo con él, esos sufrimientos. Y por eso Job quiere una liberación, es decir, que todos sepan que él no es culpable. Algo similar es lo que el apóstol Pablo está queriendo con esa liberación. Job quiere ser liberado de esa carga, de ese señalamiento, y Pablo quiere que cuando él dé testimonio del Evangelio no sea avergonzado. Esa liberación tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Esa proclamación del Evangelio que algunos lo están haciendo por envidia, algunos están aprovechando ese encarcelamiento para acusar a Pablo, como lo veíamos en el sermón anterior, pero él quiere ser liberado, en otras palabras, él quiere ser vindicado, para que todos sepan que él sirve a Jesucristo en vida o en muerte. El versículo 20 nos dice que conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. El apóstol Pablo tiene una prioridad. La prioridad del apóstol Pablo es la exaltación de Cristo. Él confía que no será avergonzado durante el juicio. Él confía que con su cuerpo va a glorificar al Señor. Si muere decapitado, va a exaltar a Cristo. Pero si vive, también va a exaltar a Cristo. El apóstol Pablo no teme la muerte porque es una forma de exaltar a Cristo. Su confianza está segura en el Señor, independientemente del desenlace. La prioridad es exaltar a Cristo y no salir de prisión. Para poder llegar a estar convencido de esta seguridad en Cristo, él necesitaba las oraciones y necesitaba depender del Espíritu Santo de Dios. Y tampoco nosotros somos autodependientes. Somos interdependientes para exaltar a Cristo. Nos necesitamos los unos a los otros para exaltar juntos a Cristo. Necesitamos depender también de que otros estén orando por mí, de que la iglesia esté intercediendo por mí, para perseverar en esta convicción del Evangelio. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuánto depende de las oraciones de tus hermanos?
¿Cuánto dependes? Para depender de la oración de mi hermano, en primer lugar se necesita una relación con mi hermano. Necesito relacionarme, necesito abrir mi corazón para poder decir a mi hermano, ora porque estoy necesitado de tus oraciones. Necesito el Espíritu Santo de Dios en mi vida porque estoy débil solamente trasegando en esta tierra, en mi carne, en mis fuerzas, en mi propio intelecto. Necesito oración para abrir los ojos del entendimiento, para poder ver a Cristo glorificado aún en medio de las aflicciones. Necesito el aliento del Espíritu Santo y muchas veces necesito más oración que simplemente hacer una lectura de un libro. Yo estoy muy interesado en que leamos libros, buena teología, buena doctrina, que inclusive los usamos en el grupo de comunión, libros expositivos que nos ilustran y nos ayudan a tener unas meditaciones bastante profundas en el Evangelio. Pero a veces es mucho más importante la oración para depender del Espíritu Santo de Dios, para que cuando vayamos a estudiar la palabra de Dios, brille la gloria de Cristo y no solamente me informe acerca de Dios, no solamente adquiera un conocimiento acerca de Dios, sino que Dios mismo poder tener un encuentro con Dios. Es muy diferente hablar de alguien que tener un encuentro en intimidad con Dios. Para que nuestra prioridad sea exaltar a Cristo, nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo porque solos no podremos completar la carrera. Pero no solamente el apóstol Pablo tiene una prioridad, sino que en los versículos 21 al 24 hay un conflicto o un dilema en el apóstol Pablo. Y quiero que entendamos muy bien que el apóstol Pablo está preparado para vivir o para morir. Él lo ha dicho. Cualquiera sea mi condición, por vida o muerte, realmente Cristo, vivir es Cristo, en vida o en muerte. Pero hay un conflicto, parece ser que el apóstol Pablo tiene que, si él pudiera hacer una elección, no sabe qué escoger. Si él pudiera determinar el destino de él después de ese juicio, si él pudiera controlar su destino, él expresa, no sabría qué hacer. Lo vemos en el versículo 21, pues para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo es Cristo para él. Todo es beneficioso para él. No hay pérdidas para el apóstol Pablo. En otras palabras, él está diciendo, hermanos, iglesia de Filipos, no se lamenten, no lloren si muero. No se jacten si vivo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay ganancia de ambos lados. Un teólogo, esa expresión la dice de esta manera. Roland Kapp Elke dice lo siguiente: Pablo se consideraba a sí mismo como un esclavo de su Señor sin ninguna voluntad propia, totalmente sometido a la voluntad de su maestro. Cristo era el secreto, la fuente, el resumen de la vida del apóstol. Cristo llenaba su vida de gozo y lo capacitaba eficazmente para comunicarles este gozo a otros. Dice Roland Kapp Elke. Hermanos, cuando el apóstol Pablo dice morir es ganancia, él no está anhelando morir, simplemente
Morir es ganancia no significa que Pablo quiere morir para no ver ese soldado romano atado a él día y noche. Él no quiere, como muchas personas en este tiempo moderno aplican la eutanasia. Lamentablemente, muchas personas sufren enfermedades terribles y quieren morir para terminar con su dolor. Pero esta no es la situación del apóstol Pablo. No es a lo que se refiere. Él está haciendo una declaración para exaltar a Cristo. Él quiere vivir para Cristo y quiere morir para estar con Cristo. Él no puede elegir, pero nos dice el versículo 22, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé qué escoger. En otras palabras, él dice, si yo muero, todas las limitaciones de este cuerpo mortal que tiene la tendencia a pecar serán eliminadas. Toda la pecaminosidad terminará y él encontrará en Cristo, en plena santidad, refugio para siempre. El cuerpo era como una limitación para estar con Cristo. Ese es el enfoque del apóstol Pablo acerca de la muerte. Y por eso él se pregunta, vivir en la carne, ahora entendamos muy bien el versículo 22, vivir en la carne no es vivir en los deseos pecaminosos, no, es estar vivo simplemente. Él dice, si yo permanezco vivo y sé, dice, y para mí esto significa una labor fructífera, no sé qué escoger. Si yo me quedo, parafraseando ese versículo, si yo quedo con vida y mi vida puede producir fruto para otros, entonces no sé qué hacer. Porque estoy entre el gozo eterno y ayudar a otros a crecer, a ser fructífero en el Evangelio. El versículo 23, este conflicto, este dilema del apóstol Pablo, él dice, lo expresa de esta manera, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Estar apremiado o estar en estrecho, dicen algunas versiones, se utilizaba esa expresión cuando hay un caminante que avanza y está entre dos muros, que no puede girarse y devolverse. O sea, él está sí o sí hacia adelante. No puede rehuir ese conflicto. Estoy entre dos muros, estoy entre morir o vivir, pero necesito ir adelante. Él dice, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero Él está confiadamente esperando que sea Dios quien decida su destino. Si está con Cristo, Pablo esperaba encontrarse con el Señor. En algunas expresiones, la palabra de Dios constantemente vemos que llaman a la muerte dormir, como dormir el sueño. Pero el apóstol Pablo no pensaba, quizás como a veces pensamos que morimos y dormimos.
Él esperaba estar en la presencia de Cristo al morir conscientemente. Lo que R.C. Sproul denomina el estado intermedio. O sea, es un estado en que estamos atentos al morir para nuestra resurrección, pero aún no tenemos cuerpos resucitados, pero al mismo tiempo estamos con Cristo. Es lo que el Señor le dijo a este hombre moribundo en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy no vas a dormir y cuando resucites estaremos en el paraíso, que voy a hacer nuevos cielos y nueva tierra. No, hay un estado intermedio, dice R.C. Sproul, y a veces es un poco polémico, no sabemos realmente, pero lo que sí tenemos testimonio de la palabra de Dios es que al morir los creyentes, como dice el apóstol Pablo, será muchísimo mejor porque estará para siempre disfrutando una eternidad del gozo, de la gloria, de la gracia, de la santidad, de la justicia de Cristo. Esa es su aspiración. Sin embargo, el versículo 25, o más bien, en el versículo 25 él resuelve el conflicto. Sin embargo, continuar en la carne, 24, es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, de que va a permanecer con vida, dice: sé que permaneceré y continuaré con ustedes, filipenses, para su progreso y gozo en la fe. Pablo resuelve ese conflicto, ese dilema, en amor, no por sí mismo, sino por otros. Esta carta es una declaración de amor a los filipenses y a la iglesia, porque él está negando en sus anhelos de morir y estar con Cristo para quedarse, para edificar y participar en el progreso del evangelio de los filipenses. Todos nosotros en algún momento experimentaremos ese dilema. Un dilema que tenemos que resolver. O la prioridad soy yo, o la prioridad son otros. En Cristo. Si no has experimentado ese conflicto, en algún momento, o a veces hay circunstancias que te llevan y te aprisionan y tienes que resolverlo. ¿Cómo lo resolverás? Es mucho más atractivo pensar en nosotros. El mundo ha sido diseñado para pensar en nosotros, inclusive como creyentes pensamos que la salvación es mía y con Cristo y ya. Y aún en la alabanza necesito pensar en mi hermano. Porque no es simplemente la comunión mía exclusiva con Dios, que claro, tiene cabida, pero la iglesia necesita ser consciente de que no iremos solos al Señor, sino que nos necesitamos unos a otros. Al cantar, lo que está sucediendo es que nos estamos recordando el Evangelio juntos. Nos estamos recordando que fuimos pecadores, pero Cristo nos salvó. Juntos. Por eso necesitamos resolver ese conflicto con la ayuda del Señor. Nos va a costar, como al apóstol Pablo, preferir a otros
que mis prioridades. ¿Cómo resolverás eso? Generalmente, déjenme hacer un pronóstico, 99%, primero yo. 0,3%, segundo yo. Y si algo queda, le daré las obras a otros. Sin embargo, la perspectiva del apóstol Pablo nos ayuda a enfocar nuestras vidas viviendo, teniendo una razón para vivir, pensando en otros, para el progreso de la fe. Y eso nos lleva al tercer punto. El resultado que espera el apóstol Pablo. Él dice: permaneceré y continuaré con ustedes con un propósito. ¿Cuál es? El progreso y gozo de la fe. Es la misma palabra que veíamos en el progreso del Evangelio, como es que tiene que ver con soldados que van talando bosques para avanzar. Van talando en medio de la selva para llegar a un objetivo mayor. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: yo prefiero quedarme en esta carne para ayudarles a ustedes a talar todo lo que impida crecer, su crecimiento en Cristo. Todo lo que impida su progreso del Evangelio. Quiero participar en ese crecimiento. Pablo tiene la convicción de vivir porque le interesa que los filipenses progresen en la fe, progresen en el amor, progresen en la humildad, progresen en considerar unos a otros, poniendo la mirada en Cristo. ¿Cómo lo sabemos? En primer lugar, el apóstol Pablo quiere que progresen en amor, capítulo 2, versículo 2. Hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. El apóstol Pablo quiere que los filipenses crezcan en amor y en unidad. Por eso quiere estar con vida. Pero además, él también quiere que crezcan en humildad. Versículos 3 del capítulo 2. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo. Totalmente contracultural. Pero dice el versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y para eso se requiere humildad. Pero además el apóstol Pablo quiere que crezcan, que progresen, haciendo todo sin murmuraciones. 2:14, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones sobre quién es el mejor. Sobre quién es el protagonista aquí. A quién va a figurar en la lista de créditos. Cuando terminan las películas, nadie lee los créditos. Todo el mundo prende la luz y hay 1 millón de personas ahí que trabajaron y nadie le interesa saber. A duras penas el director de pronto y los actores principales. Pero nadie quiere los papeles de reparto. El que aparece casualmente en la cámara haciendo así. Y creo que muchas de estas circunstancias están sucediendo en Filipos. Porque el apóstol Pablo, él está diciendo en el capítulo 4,
Así que, capítulo 4, versículo 1, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique, no muy recomendable nombres para niñas, que vivan en armonía en el Señor. Había un problema allí en Filipo. Un problema no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que estas mujeres estaban en rivalidad y necesitaban unidad, amor, para hacer todo sin murmuraciones. Pero además el apóstol Pablo dice, yo quiero quedarme con vida para ayudarles en el progreso del Evangelio, para que su mirada esté puesta en Cristo. Capítulo 3, versículo 14. Dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. La palabra actitud en el idioma original es proneo, un poco extraño, pero tiene que ver con la manera de pensar. O sea, tienen que pensar de esa manera. No es hacer cosas, es pensar, es tener una actitud hacia algo. Una actitud de anhelar a Cristo, de hacer lo que hago hoy en el presente, va a tener una connotación eterna. Es una actitud. Quizás va a ser lo mismo que hago siempre, pero mi actitud es que es una ofrenda para el Señor. Que si ayudo a mi hermano a crecer en el Evangelio, es una actitud de que Dios mirará eso con valor, que despreciará mi egoísmo. Un día, cuando estemos cara a cara con Él, porque las recompensas las da Cristo. Finalmente, el apóstol Pablo dice, este conflicto ha sido resuelto, gócense, porque todo lo que ha hecho, lo que les estoy diciendo, ese amor por ustedes, es Cristo el que ha producido eso en mí. Versículo 26. Para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Él está seguro que va a visitarlos, que va a ayudarlos a recordar que necesitan progresar, talando todo lo que impida su crecimiento en el Evangelio. Y que si Él queda vivo, no es para sí mismo, sino para el progreso del Evangelio en la iglesia. Quiero preguntarte en esta mañana, cuando llegaste, tenías un propósito para vivir. Pero ahora, después de escuchar la palabra de Dios, ¿cuál será el propósito para vivir? ¿Cómo resolverás el conflicto entre tus intereses y los intereses de los demás? ¿Qué decisión tomarás? ¿Para quién vivirás el resto de tu existencia? ¿Qué harás? Nuestras vidas tienen sentido cuando vivimos para exaltar a Cristo mientras servimos a otros con el Evangelio. Él mismo vino a servirnos. Marcos capítulo 10, versículo 45, nuestro Señor amado dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a ser servido. La vida de Cristo es para nosotros, porque su santidad perfecta es nuestra. Nuestro Señor Jesucristo estaba con el Padre gozoso en una eternidad. No tenía que venir a este mundo hostil a ser crucificado, a ser traspasado su vida, a ser flagelado, a ser humillado. Él no tenía que hacerlo, pero vino, se humilló a sí mismo. Dice el versículo 2, el capítulo 2, versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideraba el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay dos invitaciones que quiero hacerles para finalizar. Dos pensamientos. En primer lugar, exalta a Cristo, dando testimonio del Evangelio a otros, como orábamos hace un momento. Exalta a Cristo y no temas ser avergonzado por otros. No temas ser avergonzado, como decía Juan Bunyan en El progreso del peregrino, por la sabiduría mundana que se burlará de ti. No temas ser avergonzado. Proclama a Cristo. No necesitas ser un siervo a tiempo completo para proclamar las verdades del Evangelio. Allí donde te encuentras, en ese lugar de estudio, en ese vecindario, en ese trabajo, en esa relación con otros, glorifica a Cristo. Que sea exaltado su nombre, dando testimonio del Evangelio. Y una última invitación. Exalta a Cristo sirviendo a otros con el Evangelio. Va a costar trabajo, va a costar sacrificio, va a costar tiempo servir a otros, interesarte por tu hermano que quizás todavía no ha sido deslumbrado por la palabra de Dios, quizás todavía está batallando, cree que tiene una actitud hacia la palabra de Dios como el que lee el periódico. Sí, es cierto. Pero su vida aún no ha sido impactada por el Evangelio de Cristo. Necesita ayuda. Necesita tus oraciones. Necesita tu tiempo para meditar profundamente en las verdades de la palabra de Dios. Tú necesitas a tu hermano. Exalta a Cristo sirviendo a otros con el Evangelio. Porque nunca nos graduamos del Evangelio. ¿Por qué vives? ¿Por qué vivirás?